Vamos a ser fieles a la audiencia y vamos a hablar sobre el centenario del Tratado de Versalles, un hecho histórico que nos hace meternos en la máquina del tiempo, ojo, y viajar hasta Sarajevo el 28 de junio de 1918. Ah, bueno, pensaba que decía el fin de la guerra. El inicio de la guerra. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, decide viajar a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Esta región había mantenido un largo conflicto con el Imperio Austrohúngaro y cada vez mostraba más resistencia a su control. La llegada de Francisco Fernando con su esposa Sofía fue considerada por los bosnios como un insulto, especialmente porque tuvo lugar en una fecha simbólica para la independencia serbia. Un grupo de jóvenes serbios, terroristas según los criterios actuales, intentaba crear inestabilidad para conseguir la unión de Serbia y que se convirtiera en una nación-estado unificada. El mayor obstáculo era el Imperio Austrohúngaro. Asesinar al archiduque suponía avanzar hacia el objetivo de unificar a su pueblo. Francisco Fernando sabe que pueden intentar asesinarlo. Ha sido informado de varias amenazas contra su vida. Por la mañana, al salir del ayuntamiento de la ciudad, lanzan una bomba contra la comitiva. Según el relato de la prensa, el archiduque desvía heroicamente la bomba con la mano izquierda para proteger a su esposa. La visita continúa, pero desgraciadamente su chofer se pierde y mientras intenta orientarse en las calles de Sarajevo, se para delante de Gavrilo Princip. Y probablemente Princip no da crédito, porque tiene una pistola en el bolsillo, así que la saca y asesina a tiros al archiduque y a su esposa a quemarropa. La Gran Guerra dejó en Europa 10 millones de muertos y cerca de 20 millones de soldados mutilados, millones de heridos, de amputados, de huérfanos y sobre todo los que más tarde morirían de hambre, de enfermedades, de miseria. Significó la desaparición del Imperio Alemán, del Imperio Austrohúngaro y del Otomano. Nunca antes se había dibujado la frontera de Europa como sucedió en esta guerra. Vamos a escuchar qué supuso el tratado y ya pues me comentáis. No sé si Antonio Blanque escucha algo desde Málaga, creo que poco o nada, pero... Aquí te escucho perfectamente. A mí me escucha perfectamente, se oye desde Málaga. Querido oyente desde Málaga, vamos a escuchar qué supuso el tratado de Versalles. Con 6 millones de muertos, sin recursos, y con más de 10.000 soldados americanos de refresco llegando a Europa cada día, Alemania se rinde. Bulgaria, el Imperio Otomano y el Austrohúngaro no tardan en hacerlo. El 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles, poniendo fin oficialmente a la guerra. Entre los 440 artículos del tratado se incluye la exigencia de que Alemania acepte su responsabilidad por haber iniciado la guerra y pague reparaciones a los aliados. Estos tratados tuvieron un profundo impacto. Reconfiguraron los alineamientos políticos. Lo que antes eran monarquías y autocracias se convierten en repúblicas. Woodrow Wilson quería que el mundo fuera un lugar seguro para la democracia, pero irónicamente se convirtió en un lugar seguro para el comunismo soviético y el totalitarismo fascista. Bueno, pues estas son las palabras de Joshua Wood, que es profesor de la Universidad de Claremont en Estados Unidos y que han sido recogidas para un documental que ha emitido Televisión Española. La Primera Guerra Mundial no fue sino el devenir de una Europa que ya venía rota desde el siglo anterior, sino siendo, además, creo yo, la antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de cómo conocemos el mundo hoy. Sobre esto es algo que querían opinar nuestros bermurianos y abrimos la mesa. Se han cumplido 100 años del Tratado de Versalles, ¿no? De un hecho histórico que cambió el mundo a tal y como lo conocemos hoy. Sí, no solo fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial, sino todas las guerras, el conflicto de los Balcanes. Tenemos también los problemas de Oriente Próximo. Todo vino a coalición de la ruptura de esos imperios, del Imperio Austrohúngaro, incluso el Imperio Ruso, no he hablado de él, pero también en el 17 acabaron con los Romanov. Entonces sí, efectivamente, y la Segunda Guerra Mundial, claro, vino a partir de un tratado mal hecho. Un tratado se supone que trata y pactas algo para llegar a un acuerdo. Eso fue
una obligación por parte de Francia y Gran Bretaña de que se cumplieran todos sus requisitos, y todos contra Alemania, que le hicieron única perdedora de la guerra, Sí. cuando en realidad Alemania no perdió un palmo de terreno en esa guerra. Bueno, no perdió terreno, pero sí perdió en sí la guerra, porque fueron ellos los que más o menos la propiciaron, los que empezaron la misma, y económicamente y obviamente la estaban perdiendo, fueron los mayores perjudicados. Es cierto que fue lo que se llama una paz cartaginesa, como decía Keynes, ¿no? Un estadista, un gran estadista del siglo XX, Keynes. Precisamente fue una especie de tratado donde no se contó con los perdedores, y lo que fue un tratado revanchista, a intentar hundirlos. Decían, Antonio Blanque, también decían que ni la Gran Guerra empezó con el asesinato del archiduque, o sea, no fue el gran detonante, quizá fue el detonante, pero no fue el motivo, la causa. No, para nada. Fue la guinda. Ni tampoco acabó con el Tratado de Versalles, la guerra, ¿no? Porque al final la guerra acabó con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, eso fue. Espérate, Blanque, que tenemos a Blanque en Málaga. No lo tenemos. Dime. Ah, sí que lo tenemos. Sí, decía Sí, que... sí lo tenemos. Sí, lo tenemos, está de boda gitana, pero... Oye, ¿la boda gitana ha terminado ya o no? No, termina mañana por la tarde. Ah, claro, pues sí, gitana de varios días. Que digo que ni O el lunes. ni la guerra comenzó causa del asesinato del archiduque, ni tampoco terminó con el Tratado de Versalles, ¿no? Dices que terminó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Sí, que al final fue pues fue la deriva de Sí, todo el tratado. Una Ujú. continuación. Ujú. Claro, bueno, un millón de alguna manera bastante, y bueno, germen, ¿no? Que acabó. Ujú. Lo que acabó. Ujú. Y acabó en lo que acabó, Cantano. Pues eso que acabó, se supone que acabó en la Segunda Guerra Mundial, pero como te dije antes, tampoco, porque hemos tenido otros conflictos. Todos los del siglo XX han seguido sucediendo por ese tratado mal hecho. Pero bueno, también dicen que es un tratado mal hecho porque acabó con los imperios, pero no íbamos a tener una Europa imperialista en pleno siglo XX. Yo ahí no estoy tan de acuerdo con los historiadores, con muchos historiadores que dicen que fue malo que acabaran con esos imperios. Se acabaron Bueno, con esos imperios. El problema quizá lo que quieren decir es cómo se acabó con esos imperios. Eso sí. Porque luego se lo repartieron o hicieron una repartición, unas divisiones contra natura. De hecho, bueno, eso es lo que estamos diciendo, que son todos los problemas derivados de Oriente Medio y de los Balcanes, vienen de ahí. Claro. Incluso del este de Europa, porque se crearon unos países de la nada, se sacaron unos cuantos países de la manga. Y entonces, sin tener ningún criterio ni étnico, ni de relieve, ni religioso, ni nada. Simple y llanamente porque se lo repartieron las otras potencias. Exactamente. Y ese que fue un tratado totalmente revanchista, mal hecho. Francia venía de la guerra franco-prusiana, de haberla perdido. De hecho, el Tratado de Versalles se firma en la Sala de los Espejos. Pero 50 años antes, el Kaiser Guillermo I obligó a Francia a firmar el armisticio en ese mismo palacio. Es decir, que tú fíjate, la guerra se desarrolló en Francia, toda la primera, casi toda, Bélgica y Francia. Entonces era totalmente revanchista. Pidieron una cantidad exacerbada de dinero. Tú comentabas Keynes. Keynes se fue de esa delegación de negociaciones, se fue precisamente porque decían, es imposible que esta gente pague esto. Va a llegar, va a haber una hiperinflación, como ocurrió, y se va a arruinar el país. Sí, vamos. Y fueron muchos problemas. En cuanto a temas de imperio, por ejemplo, hubo un gran problema de que uno de los supuestos vencedores, que fue Japón, precisamente luego se les trató con la punta del zapato, ¿no? Y como seres inferiores por ser asiáticos. Y bueno, de hecho, eso fue uno de los problemas de ese hipernacionalismo que luego tuvieron, por el cual ese nacionalismo e imperialismo provocaron esa entrada en la Segunda Guerra Mundial también. Claro, y por ejemplo, Estados Unidos, que estaba también Wilson. ¿Cómo? Woodrow Wilson. Ese Sí. nombrecito. Sí. Todo le salió mal a ese hombre. Sí. Ese hombre fue premio Nobel de la Paz. Que goste. Pues Y también claro, fue Obama, ¿eh? Ya, pero bueno. Pero en aquella época, yo no sé si se lo merece, pero el hombre puso unos puntos que creó la Sociedad de Naciones, para crear la Sociedad de Naciones, por ejemplo, y otros puntos para ayudar a Alemania a que se reconstruyera. ¿Qué pasó? Que cuando ya lo tenía todo medio atado,
perdió las elecciones, llegaron los republicanos y dijeron, Nada, hasta no. luego, yo me vuelvo a Estados Unidos y no quiero saber nada de Europa. Cuando los republicanos se dieron cuenta de que el partido nazi estaba emergiendo y que hacía falta ayudar a Alemania para no tener un problema en el futuro, empezaron a invertir dinero. ¿Y qué pasó? El crash del 29, se quedaron sin dinero, dejaron de financiarla y Hitler se hizo con el partido y ya sabemos todo lo que ocurrió. Adelante. De hecho, Hitler participó en la Primera Guerra Mundial. Como Una soldado. y una cruz de hierro. Una o dos cruces de hierro ganó. Creo que 2 porque lo hirieron 2 veces. Seguramente fueron Sí, 2 bueno, veces. De hierro. por cierto, también lo nominaron al Premio Nobel de la Paz. Sí, como de los nominados. Por lo que Bueno, sea. pero yo creo que ya sabemos, no nos vamos a asustar, ya sabemos que la nominación a un premio Nobel de lo que sea también hay mucho lobby detrás, ¿no? Sí, Y sí, hay mucho. Se Obviamente. puede comprar una nominación. Ha estado Trump también nominado. Sí. o sea que- ¿Ha estado Trump? Trump ha estado entre ¿De los verdad? nominados, sí. Y creo, ¿Ha estado Trump? y sí, ha estado Trump entre los nominados, creo que en el último, Y no sé si Kim Jong-un también salió en las quinielas también para ser Premio Nobel de la Paz. De hecho, bueno, son los causantes de una de las grandes firmas, ¿no? De acuerdos de paz del mundo actual. Trump y Kim Jong-un. Si alguien está poniendo paz y cordura, Hombre. al final, en una guerra que parecía inminente, han sido ellos dos. Hombre, de Sí, hecho bueno. entró Trump el otro día, ¿no? A Corea del Por Norte, primera pisó Corea vez. del Norte un minuto y volvió a salir. Sí, y además, pero por primera vez en 60 años, desde Sí, la guerra de Corea. exactamente. De Corea, De hecho, sí. el primera vez en la historia que un presidente norteamericano Entra en Corea pisa Hay del que Norte. reconocérselo también, ¿no? Igual que se hablan de las cosas malas, pues mira, por ahí, fíjate, eso está bien. Sí, sí. Respecto al Tratado de Versalles, bueno, pues al final parece que es también uno de los últimos vestigios de esa Europa también del siglo XIX, ¿no? En el que después de una guerra se hace firmar al bando perdedor un tratado que es casi inasumible, donde se le hacen pagar los platos rotos de por qué fue causada la guerra. Y a partir de ahí, evidentemente, sigue el mapa geopolítico se sigue moviendo y siguen sucediéndose otras guerras. ¿Creéis que hay reflejo histórico presente en la sociedad del día de hoy? A mí se me ocurre, por ejemplo, los embargos a Cuba, a Corea del Norte, a Irán. Es que totalmente hay mucho reflejo aquí, bueno, aparte de que nos está influyendo. Y una curiosidad que muy poca gente sabe, Alemania firmó ese tratado, que luego, precisamente por eso, porque no lo pudo pagar y porque pensó que era abusivo, entró la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto le volvieron a dar en la frente y tuvieron que volver a pagar. Sí. Lo que nadie sabe es que Alemania acabó de pagar en 2010. De hecho, acabó de pagar los intereses, entre otras de las muchas cosas, por unas cuestiones políticas, que fue justo cuando Alemania era el principal país que quería intervenir Grecia, cuando la crisis de Grecia, con el famoso Brexit, Alemania estaba solicitando que Grecia pagase sus intereses, sus deudas, y los griegos dijeron, oye, que tú llevas 100 años sin pagar, Tsipras lo dijo. que llevas desde hace 90 años sin pagar, y en ese momento cogieron y pagaron para poder exigirle otra vez a Grecia. Pero una cosa es que Grecia le perdonó la deuda de la Sí, que Segunda esa es Guerra otra. Mundial, se la perdonó, Que- de la Primera Guerra Mundial se la perdonó a Alemania. Grecia le perdonó y Sí, luego la y Alemania... después Alemania, quería- y decían los griegos, pero bueno, esto Sí, totalmente. es fue... que tela marinera. Y de hecho, vamos, en el 2010 pagó Alemania, Sí, sí. después de estar exigiendo todo eso, le había perdonado Grecia por los daños de guerra, y bueno, pagó los intereses de cara a las Naciones Unidas, pero a Grecia le dieron por el orto, vamos. Me habéis totalmente. contado que la Gran Guerra surge en primer lugar, por un gran, por ese devenir de los viejos y vastos imperios mundiales, y sobre todo europeos, ya venía la crisis en Rusia, toda la caída del zar, de la monarquía. Eso fue justo después, eso fue en el justo 17. después. Precisamente Sí, lo pero que... ya se había roto un poco el mapa. Bueno, no, es muy interesante el hecho de que las tres grandes potencias que iniciaron la guerra, que fue el zar ruso, el Kaiser alemán y el príncipe inglés, Sí. entre todos eran primos hermanos. Ajá. Eran todos primos hermanos porque, bueno, las realezas siempre tienen se casan entre ellos. Y es que eran primos hermanos, era muy interesante. Y los tres primos se pelearon entre ellos. Y, bueno, enredaron a todo el mundo. De hecho, viendo un documental hace tiempo, si tú pones la foto de Jorge V de Inglaterra Ajá. y la de Nicolás II, no es que parezcan primos, parecen gemelos. Tú Sí, sí. invito a la audiencia que la mire, parecen gemelos.
Claro, eran primos, son idénticos. Eran todos, me parece recordar que eran todos nietos de Catalina I la Grande, de una manera u otra, eran todos nietos de Catalina I la Grande de Rusia o de Prusia. Tenía fama de haber tenido muchos hijos por ahí, de fuera también de matrimonio, Catalina I. ¿Sí? Sí. No lo sabía. Sí. De todas formas, según he leído, según he visto todo de la Primera Guerra Mundial, fue como una lucha de clases, fue más bien... de hecho, Alemania perdió la guerra porque el país se le revolucionó. Los sindicatos, apareció Rosa Luxemburgo, por ejemplo, la famosa Rosa Luxemburgo, y la atacaban desde dentro. Antes de acabar la guerra, Guillermo II tuvo que coger y irse a los Países Bajos. Irse, sí. Claro. Y en el Imperio Ruso ya sabemos lo que pasó. Sí. Fue como una lucha, una especie de que la clase obrera se revolucionó y dijo, se acabó los imperios, se acabó el esclavismo. Claro, y se acabó el tener que ser peones del juego de entre tres primos que se llevan mal. Claro, y los nacionalismos, surgieron nacionalismos, pues lo de Bosnia, el Gregory Princeps, por ejemplo, era un nacionalista bosnio y lo mató. Se supone que Sarajevo le apoyó para que matara a Francisco Fernando. Sí. Se sucede la guerra, deja Europa totalmente desolada, y este Tratado de Versalles no vino sino a poner otro punto de discordia entre las grandes naciones, sobre todo una potencia, Alemania, que se iba a recuperar tarde o temprano, porque al final es el motor de Europa central, y una vez que tuvo esa capacidad militar. Siempre ha sido uno de los países más industrializados, ¿no? Esa parte sobre todo de la cuenca del Rin, tanto a un lado como al otro. La zona más rica eran Lorena, Alsacia también, los Países Bajos. Sí. Y bueno, efectivamente siempre han tenido eso. El problema fue que con este Tratado de Versalles, entre otras cosas, lo que se intentó fue hundirlos, para que nunca pudieran levantar cabeza. De hecho, una de las propuestas, de las medidas que se tomaron, fue que tenían que pagar el 50%, tenían que dar el 50% de su producción farmacéutica e industrial a los otros países, a Francia e Inglaterra, sobre todo. ¿Puede ser entonces que Francia quisiera tomar su puesto en Europa y por eso le puso esas condiciones leoninas, en cierta manera, aparte de por venganza, decir, yo quiero tomar el puesto y voy a hundir a Alemania? Fue con afán revanchista por un lado seguro, y por el otro, obviamente, para no permitir que la economía alemana creciera y que no tuviera esa ascendiente, esa primacía, ¿no? sobre el resto de los países. Y a partir de ahí, pues eso, un joven Adolf Hitler que participa en la guerra, y que en cuanto a Alemania ya está, pues otra vez parece que recuperada, surge con el partido nazi y sí que se toma su revancha. Fue quizá lo del partido nazi, lo de Hitler, pues una forma de decir, pues ahora nos tomamos la justicia por nuestra mano. Hombre, claro, fue la República de Weimar, que era la que aceptó el Tratado de Versalles. No le quedaba otra, o aceptas o te destruimos. Entonces, claro, Hitler lo que hizo es demagogia absoluta con eso, diciendo, no, la República de Weimar se ha vendido a Inglaterra, se ha vendido a Francia. Y aprovechando eso, la gente, había una hiperinflación, no había dinero, la gente tenía millones de marcos que no valían para absolutamente nada. Oye, ¿tú sabes lo de la hiperinflación? ¿Tú sabes lo de Bolivia, ahora que estamos hablando? Lo de la crisis de Bolivia. No. Es muy gracioso. Había un albañil que echó su semana. No confundir con Venezuela. No, Bolivia, que hace 50 tiene una inflación años. Brutal. Bolivia. Bueno, sí, pero bueno, te voy a contar. Vale. Sí. Iba el albañil fue a cobrar y se llevó un carrito lleno de billetes. Ya. Vio un accidente, el hombre se paró a socorrer a lo del accidente, y cuando volvió le habían robado el carro, pero habían dejado el dinero. De que valía más el carro. Es que es muy curioso, el otro día lo leí. Sí. Bueno, pues lo que estábamos hablando, que así estaba Alemania. Claro, Hitler llegó con el discurso, la sangre alemana va a triunfar, tenemos que recuperar nuestro poderío, nuestro poder. No hay que olvidar que también repartió pan. Hay imágenes documentales como los camiones con soldados ya del ejército alemán reparten pan a los alemanes, ¿no? Y están diciendo, vamos a recuperar nuestra tierra, nuestras raíces y sobre todo nuestro dominio. Entonces, pues, claro, de ahí viene el auge, ¿no?, de los populismos, que fíjate que hoy precisamente es lo que vemos, ¿no?, también en la política actual. Sí, es lo mismo, exactamente igual. Os dejo que repaséis la chuleta. Quiero recordar, porque nos están llegando ya bastantes respuestas al concurso. Al concurso, ya hay alguna respuesta. Pero en este punto del programa voy a repetir la pregunta del programa. Es para hacer un vermú en casa, donde tú quieras,
¿qué única hierba no te puede faltar? Porque, bueno, el vermú ya hemos dicho que es vino blanco macerado con muchas especias, hierbas, planta, y, bueno, pues cada cual consigue darle su toque según la hierba que le echa. Puedes echarle un montón. Pero hay una que no te puede faltar. Vale, ¿cómo se llama esta hierba? Nombre común y científico. Y lo digo porque ya nos están llegando respuestas. Hay algunas acertadas, pero nos dice solo el nombre de la planta común. Nos tienes que dar también el científico. Respuestas acertadas hasta el lunes, hemos dicho, director, a las 12. El lunes a las 12 de la noche. Vale, pues entra en un concurso de tres cenas, momentos, tapeo, lo que tú quieras, en Casa Castañeda, donde nos encontramos haciendo el programa, ya sabes, en el centro, en el corazón de Granada, orillas del río Darro, en Plaza Nueva, frente a Elvira 5, enfrente del Hotel Casa Castañeda también, Hotel Castañeda, un sitio Correcto. magnífico donde nos han puesto un vino y donde estamos charlando sobre la Primera Guerra Mundial, ese Tratado de Versalles. Dime, que te veo con ganas de decir algo. No, realmente no. Muy bien. Bueno, pues 100 años de un tratado, y ya pregunta periodística, porque a mí siempre se me escapa. ¿Vamos a volver en el futuro a cometer los mismos errores que cometimos hace 100 años en esa sala de los espejos de Versalles? Yo estoy convencido de que sí. De que sí, ¿no? Bueno, seguro. La historia es cíclica, y igual que ahora pensamos todos, no, hombre, ¿eso cómo va a pasar? Eso es una barbaridad, no puede pasar. Bueno, también lo pensaban hace 100 años. Ellos pensaban que eran porque eran el culmen de la civilización y pensaban, joder, con lo modernos que somos, y no creo que vuelva a pasar. Y pasó 2 veces o 3. Sí, sucederá, yo creo que sucederá otra vez, pero ya no será la misma guerra, ya tendrá otros tintes más apocalípticos, que es el miedo que tenemos todos, ¿no? Y pregunta, ¿no creéis que estamos ya en una continua guerra? Porque ahora las guerras son comerciales, son de bloqueos económicos, son de política que no alcanzamos a ver. La guerra ya no se disputa en número de muertos y de soldados caídos. ¿No creéis que el mundo continúa en una flagrante guerra? Vamos a ver, siempre ha habido esa tensión y, bueno, desde la Guerra Fría, ¿no? Tenemos eso, que no se intentaba no entrar en conflicto, y sí que se intentaba en la parte negativa de la guerra, como esos bloqueos, ese tema comercial. Pero bueno, guerras siguen existiendo. No sé si te suena que hace poco había gente en Afganistán, en Irak, y no sé. Sí, en Irán. ¿Sí? Ya. ¿Te suena? Me suena de algo. Vale, por eso. Ya. Más allá, yo creo que también van a evolucionar las guerras, y que, por ejemplo, estos bloqueos económicos a China pues nos van a traer inflaciones de precios, por ejemplo, que van a dejar a países muriéndose de hambre, por ejemplo, como puede estar Venezuela ahora mismo. O como puede estar Venezuela, como pueden estar muchísimos países, por ejemplo, sin ir más lejos, Irán, que bueno... O Siria, como están ahora mismo. Siria, ¿no? Que ayer, antes de ayer, pues precisamente intervinieron un petrolero iraní que iba hacia Siria. Ya. Muy interesante eso. Abrochamos ya la mesa. ¿Se queda algo en la chuleta? Tantano, viajero. Sí, venga. El videojuego. ¿Qué videojuego? Hombre, por que favor, hay un videojuego. Vamos a ver. Siempre hablamos de películas, Sí. hablamos de series. ¿Por qué no hablar de un videojuego sobre la Primera Guerra Mundial? Un videojuego diferente. Bueno, ¿te refieres al Battlefield? No, por favor. ¿Qué Es es? un videojuego totalmente antibelicista. El Comecocos. No. ¿Cómo? Espérate, ¿un juego antibelicista? Antibelicista sobre la El Primera Guerra solitario, Mundial. el solitario. Os va a molar. El solitario. El Buscaminas, no, el Buscaminas no me va. Oye, no, pues, ese. Un poquito de seriedad. Venga, cuéntame. Mira, es un juego de puzzle. Es un juego de puzzle. Tiene un estilo cómic, un estilo amable. Sí. Y es un tanto divulgativo, porque tú llevas 5 personajes, vas manejando un personaje u otro, y son personajes reales que estuvieron en la guerra, y se cuenta su historia a través de cartas reales. Pero es un juego de mesa. No, es un videojuego para PlayStation 4, salió para la 3, para Xbox. ¿Qué me dices? Sí. Y eso tú manejas 5 personajes, de cada bando, un soldado francés, uno alemán, maneja una conductora de ambulancias, que bien podría ser Marie Curie, que sabéis que estuvo en la Primera Guerra Mundial con los rayos X. Yo no lo sabía. Pues estuvo con un equipo de campaña haciendo pruebas de rayos X a los soldados. Fue la primera vez que se hacían rayos X
pruebas de rayos X fuera de los hospitales. Claro, porque total, iban a picar billete, ¿no? En aquel momento ya lo hacían para experimentar. Sí, sí. Vale, entonces hay un videojuego. Y Lo recomiendo. Se llama Valiant Heroes. Valiant Heroes. Sí, un videojuego muy chulo. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo del videojuego? El objetivo ¿Evitar la pues, guerra? ir viviendo la guerra. Ah, Ir viviendo mierda. la guerra con cada personaje. Por ejemplo, está la batalla de Somme, la de Verdún, los ataques con gas cloro. Incluso maneja un perro de estos de rescate. Y va, es muy divertido. Es mira, otra forma de aprender historia. Para entrar a la, otra forma a la de guerra aprender. de dentro, Ya. a la Sí, sociedad sí, de la sí, guerra. de jugar. Parece muy ¿Cuesta interesante. dinero el juego? Sí, cuesta 17,99. Me lo he inventado, pero por ahí tiene que estar. Vale. Que hay que pagar Oye, por eso. que por cierto, en la Oye, ¿cómo Primera que hay Guerra que Mundial. pagar? ¿No pagas por el FIFA? Sí, sí. Sí, pero por el FIFA manejas a Neymar. No. Manejas a Marie Curie. Ay, madre- leches. madre O sea, mía, con que los millennials. vas a comparar a Marie Curie con Neymar. Con Neymar, pues podría compararlo. Por O mucho. sea, ¿cuántos balones de oro tiene Neymar y cuántos Nobel Exacto. tiene Marie Curie? Ninguno. Hombre, Marie Neymar. Curie tiene 2. Tiene 2 Nobel, pero Sí. Marie Curie no fue la En gran. química y en física. No fue la gran olvidada del Nobel. Porque No, se lo dieron- tiene tuvo 2 Nobeles Se lo- en química y en física. Ah, sí. ¿No se lo Sí. dieron a su marido? Se lo dieron a los dos y a ella la Ah, fue a los primera. dos. Yo creo que era la gran Bueno, olvidada. de hecho, a su marido le dieron con ella uno y luego falleció y a ella se lo dieron sola, el segundo. Ah, pues no, fíjate lo que se aprende con vosotros aquí, ¿eh? Oye, De vez pero en que cuando. Neymar se hace el muerto también muy bien, ¿eh? En el campo, es que para la Primera Guerra Mundial hubiera venido bien. Sí, sí, sí. Neymar tiene luego una vida exterior Disoluta. Bueno, Sí, sí, que absolutamente. por cierto, solo como comentario con la Que no se Guerra puede Mundial. hablar de fútbol en el que lo ha programa. comentado. Eres tú, has empezado tú, que tío. lo ha comentado Jorge. En la Primera Guerra Mundial fue la primera vez que se utilizó las armas químicas, que era el Sí, cloro, el cloro. el agente cloro.